Bueno, comenzamos con esta clase de integración metabólica. La idea es poder reunir todos los metabolismos que ustedes ya han visto con respecto a carbohidratos, grasas y catabolismo de proteínas en una sola situación. Es decir, plantearnos en un paciente o en una persona que tenemos delante que está viviendo una situación como puede ser el ayuno, ya sea corto o prolongado, puede estar en estado de saciedad o posingesta, puede estar en situación de estrés, puede estar haciendo actividad física, plantearnos que estas situaciones incluso se pueden solapar. Yo puedo estar en estrés y en saciedad o en estrés y ayuno. Así que el objetivo es, si tienen el cuadro a mano les vendría muy bien, es revisar las vías que ocurren en cada situación con sus enzimas claves, sus sustratos y demás. No ahondar demasiado en eso, pero sí ubicarnos en cada situación y poder integrar estas vías. Luego veremos un poquito de diabetes. Diabetes es una enfermedad justamente que integra todos los metabolismos. Es una enfermedad que, a pesar de que la mayoría de las personas la asocian con el metabolismo de los carbohidratos y el aumento de la glucemia y parece que todo va por ahí, y en realidad es una enfermedad que podríamos decir que afecta el metabolismo de los 3 nutrientes o macronutrientes. Así que yo solamente les voy a hacer un pantallazo general de la diabetes para que conozcan la clasificación tradicional. Hoy día ya hay muchas variedades, muchas actualizaciones al respecto, incluso en el tratamiento farmacológico de insulina en los diabéticos tipo 1, pero no voy a ahondar en eso ya que ustedes van a profundizar en fisiopatología. Bueno, comenzamos con situación de ayuno. Recuerden que una situación de ayuno es una situación de no ingesta más o menos de 3 horas para atrás. O sea, digo más o menos porque esto es estimado. Todo depende de cómo sea el día de esta persona, cómo ha distribuido los nutrientes en el día, cómo los ha fraccionado, cuánto y cualitativamente cada persona come diferente. Así que hablamos de aproximadamente una situación de no ingesta de 3 horas. Si mi última ingesta fue un café con leche o un mate, no es lo mismo que haber comido un plato de pastas. Así que puede comenzar un poquito antes o puede comenzar un poquito después, pero esto es un aproximado. Y en una situación de ayuno, lo que prima, la prioridad, como siempre, es proveer de glucosa a los tejidos glucodependientes como el sistema nervioso y el glóbulo rojo. Recuerden que ellos tienen sus GLUT abiertos todo el día, lo que decimos siempre, GLUT1, GLUT3, y eso hace que tengan una demanda y una entrada permanente, continua, de glucosa. Por lo tanto, los demás tejidos deberán abastecer, exclusivamente el hígado, abastecer de glucosa a estos tejidos glucodependientes. Si el ayuno recién comienza, es decir, hace 3 horas que no estoy comiendo, la primera vía, como ya sabemos, es la ruptura de nuestros ahorros de glucógeno-lisis. Esto es lo más económico que podemos hacer, recurrir a nuestras reservas, que para eso las tenemos, reservas hepáticas. Recuerden que el glucógeno también se reserva en el músculo, pero con otro objetivo, que es resolver la obtención de energía en situación de actividad física. Mientras que si el ayuno empieza a prolongarse, y ya hablamos de un ayuno de 6 a 8 horas, el organismo se cubre, porque igual este glucógeno le va a durar entre 18 y 24 horas, pero por las dudas empieza a hacer gluconeogénesis, generación de nueva glucosa a partir de sustratos no glucídicos, glicerol, lactato, alanina y otros aminoácidos. Esta vía ya vimos que gastaba 12 ATPs, es una vía endergónica porque es anabólica y cuesta, no es tan económica o de tan fácil disponibilidad como la glucogenolisis. A pesar de que las dos tienen enzimas claves y están reguladas, esto es mucho más complejo. Recuerden que la gluconeo en la mayoría de sus sustratos, excepto el glicerol, tenía que desde citosol entrar a mitocondria, volver a salir a citosol, había que paliar 3 pasos irreversibles de glucólisis, es una vía mucho más compleja. Así que la idea es no llegar siempre a esto o no llegar varias veces al día a la gluconeo, sino dejarlo para la noche, que es el momento en donde debemos descansar y se reparan tejidos y ocurren muchas reacciones necesarias durante el momento de descanso. En ese momento comencemos a hacer gluconeo, pero evitar ayunos durante el día para que esto no sea permanente. Bueno, vamos a dividir al ayuno en ayuno corto y luego ayuno prolongado. Es decir, que a pesar de que las dos son situaciones de ayuno, tenemos que marcar la diferencia. Tanto para estas dos situaciones como para saciedad y estrés, yo les aconsejo tener muy claro, marcar con algún color o hacerse una listita de lo que más hay que recordar en este momento. Una es, ¿cuáles son los mediadores?
hormonales o neurotransmisores que aparezcan en esta situación, es decir, quiénes son los mensajeros que nos avisan que estamos en esta situación, que les avisa a las células claramente. Y lo otro que hay que recordar es qué vías metabólicas se ven implicadas. Yo acá se las marqué, voy a agregar algunas cositas más, sobre todo en ayuno prolongado, pero ténganlas en cuenta. Lo otro que tengo que tener es el listadito de vías con sus enzimas claves que se van a desencadenar ante cada situación. Comenzando por el ayuno corto, nuestro primer mediador, nuestro mensajero oficial es el glucagón, es decir, los islotes alfa del páncreas, las células alfa, liberan glucagón ante la no oferta de alimento. Esto hace que el glucagón, recuerden su mecanismo, esto también es importante, cómo arranca la historia. Una vez que el glucagón aparece en sangre, va hasta las células y por ser un péptido, recuerdan que estaba conformado por aminoácidos, no puede atravesar la membrana celular o la membrana plasmática y eso hace que utilice un receptor de membrana que en este caso, de acuerdo a la clasificación de receptores que nosotros vimos, es el receptor acoplado a proteína G que desencadena un segundo mensajero, el AMP cíclico. Porque esto es vivido como una situación de mini emergencia, pero emergencia al fin. O sea que me tengo que apurar a responder. Eso hace que se viralice la información a través del segundo mensajero intracelular que ya vimos, AMP cíclico. ¿Qué es lo primero que va a desencadenar el glucagón? La glucogenólisis, la ruptura de los ahorros. Yo siempre les digo que esto es como tener plata en la mesita de luz. Me di cuenta que en la billetera me quedé sin plata, para cargar la sube, voy y recurro a la mesita de luz o donde ustedes tengan, al chanchito. Pero digo, lo tengo de fácil disponibilidad. La glucogenólisis tenía una enzima clave que era la glucógeno-fosforilasa y en su cuadro ustedes deben tener activada covalentemente por glucagón. Es decir, que la sola presencia del glucagón, más allá de la regulación alostérica que también tiene por glucógeno, el glucagón le va a avisar a la enzima glucógeno-fosforilasa que debemos romper ahorros. ¿Cuánto van a durar estos ahorros? Duran entre 18 y 24 horas. ¿De qué depende? Y depende de cuánto ahorro tengamos, de cuánta ingesta de carbohidratos tengamos habitualmente en nuestra dieta, dependerá de si estoy en situación de estrés y no me gasté mis ahorros, dependerá de si hice actividad física durante mis ayunos, o sea que yo siempre les hablo de tiempos promedios. Bien, uno diría, pero entonces si tengo ahorros de casi un día, ¿para qué me pongo a hacer esta segunda vía a las 6, 8 horas de ayuno? Recuerden que el organismo se cubre, no va a esperar a encontrarse con que le quedan moneditas de 10 centavos para darse cuenta de que no tiene cómo pagar la luz, o el gas, que sería peor. No espera a la casi nada misma, sino que alrededor de las 6-8 horas comienza, pero en forma muy incipiente, la gluconeo. Es decir, que si habláramos de cuál es la vía principal, la vía que logra enviar glucosa al cerebro y al glóbulo rojo, la que principalmente abastece a ellos es la glucogenólisis. La gluconeo recién arranca y es de esperar que se corte, porque si hablo de ayunos cortos, es de esperar que yo coma, es decir, que me levante y desayune, o que haga una colación después de 3 horas de haber desayunado, o una colación por la tarde, o una colación nocturna, lo que fuera. Entonces, de esa manera, habiendo estimulado la glucogenólisis, la glucosa viaja a los tejidos que están demandando, cual pájaro carpintero, taladrándolo al hígado, sobre todo el cerebro, diciéndole, me mandás glucosa, me mandás glucosa, me mandás glucosa, me mandás glucosa. Recuerden que el cerebro no sabe fabricar glucosa, pero es el que más consume glucosa. Más allá de que todos los tejidos hacen glucólisis, nuestra prioridad es el sistema nervioso y los glóbulos rojos, porque pobrecitos ellos, recuerden que al no tener mitocondria, la única forma de sobrevivir que tienen, basándonos en el concepto de combustible, es utilizando glucosa por glucólisis anaeróbica. Y eso le daba apenas 2 ATPs, lo cual podríamos pensar que es un desperdicio metabólico, que desde una glucosa de 6 carbonos yo solamente obtenga 2 ATPs, pero bueno, no le queda otra, no tiene mitocondria. Y les decía que es incipiente la gluconeo, recuerden su enzima clave, es la fructosa 1,6-bifosfatasa. La gluconeo, si se fijan, acá dice que en un ayuno corto, vuelvo a marcar esta situación, los sustratos son el lactato que lo tengo de los glóbulos rojos que durante las 24 horas del día están haciendo glucólisis anaeróbica y por eso el lactato, además de ser sustrato no glucídico para hacer glucosa, es una vía de reciclaje, porque si este lactato se acumulara en sangre, podríamos
pensar en una situación de acidosis láctica. Así que reciclo un desecho y lo convierto en algo útil. Y por otro lado aparece la alanina. Alanina solita, no es alanina y otros aminoácidos, no es alanina y sus amigos. Digo, acá hablo de alanina como ya lo vimos hace muy poquito cuando vimos catabolismo proteico, que esta era una vía de salida del nitrógeno del músculo. Una de las vías de fijación es el colectivito que usaban para salir del músculo, propio de la ruptura celular normal, así que esta alanina también actúa como sustrato. Fíjense que no aparecieron otros aminoácidos y no apareció el glicerol, porque el glicerol proviene del tejido adiposo y yo no dibujé aquí el tejido adiposo. Nadie diría que en un ayuno corto estamos quemando grasas, que estamos haciendo lipólisis. Si no, cada 3 horas estaríamos usando grasas como combustible y eso no ocurre. Así que tengan muy presente esto para poder diferenciarlo ahora con un ayuno prolongado. ¿Qué ocurre en un ayuno prolongado? Sigue la persona sin comer, ya hablamos de 6-8 horas sin comer, un poco más tal vez si mi última ingesta fue abundante, y el glucagón sigue estando, pero ya no es suficiente como mensajero, es decir, necesito que alguien refuerce su acción. ¿Quién lo hará? Lo hará el cortisol. El cortisol, recuerden que es un glucocorticoide, pertenece a la familia de hormonas esteroides, o sea que también pertenece al sistema endocrino, pero viene de la corteza suprarrenal. Corteza suprarrenal. Y más adelante cuando veamos estrés, veremos quién le avisa a la corteza, se los adelanto nada más, que tiene que liberar cortisol y esto tenía que ver con el eje hipotalámico hipofisiario. Cada uno de ellos, hipotálamo y hipófisis, esto lo vieron en fisiología supongo, envía una hormona liberadora al tejido siguiente y es una cascada, hasta que llegan a la hormona que viene de la hipófisis, le dice a la corteza, dale, tenés que liberar cortisol. Imagínense por qué aparece el cortisol y porque la verdad que no le estoy dando mucha bolilla al glucagón. El glucagón ya me avisó a las 3 horas, no hice nada, no comí. Me avisó a las 6 horas, sigo sin comer. Entonces, si se hicieron 6, 8, 10, 12 horas y este ayuno se sigue prolongando, fíjense cuántas veces el glucagón vino, cada 3 horas vino y avisó a sus receptores y nadie le dio bolilla, yo no comí. Por eso aparece el cortisol. Yo me lo imagino como si el glucagón hablara bajito y dijera, che, tenés que comer. Y yo no lo estoy escuchando. En cambio, cuando aparece el cortisol, no habla bajito. Viene el cortisol a los gritos y dice, tenemos que comer, nos vamos a morir. El cortisol es bastante exagerado en esto. Es decir, el cortisol, cuando aparece el cortisol, ya estoy pensando en una situación de gran emergencia. Vieron que yo antes les dije, cuando aparece el glucagón en un ayuno corto, es una situación de mini emergencia. Bueno, ahora ya estoy en una situación que el cuerpo está evidenciando como más complicada. Bien, si aparece el cortisol entonces van a desencadenarse también nuevas vías. Vamos a las vías metabólicas y sus enzimas claves. La glucogenólisis va a continuar porque estoy hablando de 6, 8, 10, 12 horas de ayuno. Después de las 12 ya puedo pensar en un ayuno muy prolongado y ni hablar si este ayuno se convierte en días. O recuerden que también podía ser interpretada como una situación de ayuno hacer una dieta muy restrictiva, donde sí como, ojo la diferencia, sí como, pero como muy poquito. Por lo tanto, mi cuerpo entra en ayunas demasiado rápido. Una dieta cetogénica, por ejemplo. Bueno, entonces, continuamos hablando de glucogenólisis igual que en el ayuno corto en la diapositiva anterior, pero esta ya no es la vía prioritaria, es decir, que por más que aparezcan en las dos situaciones, antes era vía prioritaria en un ayuno corto, aquí no. Esto ya se está empezando a acabar, me está quedando poco. Entonces el cuerpo es previsor y dice, che, vamos a empezar a hacer gluconeo porque esta persona sigue sin comer, ya apareció el cortisol, estamos entrando en una gran emergencia, esta es mi vía prioritaria. Y si pienso en los sustratos de la gluconeo, vuelve a estar el lactato, por supuesto, porque esto está a las 24 horas, lactato proveniente del glóbulo rojo, vuelve a estar la alanina, pero aparecen otros aminoácidos. Aquí puse uno por dar un ejemplo, como el glutamato, pero es alanina y sus amigos, alanina y otros aminoácidos provenientes del músculo. Esto ya está implicando hablar de proteólisis, es decir, ruptura de proteínas y no solo musculares, proteínas de la piel, proteínas, piensen en todo lo que es estructura en nuestro cuerpo, en colágeno. Digo, por eso también ante un cuadro de desnutrición, por ejemplo, se afecta el pelo, la piel, tenemos manifestaciones de todo tipo. Entonces, todo lo que es estructura empieza de a poco, no es que
un día que hice un ayuno de 12 horas me pasó esto, sino que piénsenlo en una persona que permanentemente está sometida a una situación como esta, como en dietas extremas o en alguien desnutrido o en alguien con un trastorno alimentario o alguien que está haciendo una dieta cetogénica o una dieta que se enfoca en hacer ayunos muy largos. Entonces, aparecen los aminoácidos para lograr fabricar glucosa, recuerden siempre con el mismo objetivo de abastecer a los tejidos glucodependientes. Y aparece nuestro tercer sustrato, que es el glicerol, que antes no estaba. Ven que acá apareció el tejido adiposo. Si involucro el tejido adiposo para ayudarme, tengo que hablar de que hay lipólisis, cuya enzima clave era la lipasa hormonosensible, LHS. Es decir, el tejido adiposo reconoce por los mismos estímulos, por glucagón y cortisol, además de que tenía otros estimuladores esta enzima, reconoce que tiene que romper triglicéridos. Rompo, hago lipólisis, recuerden que obtengo glicerol y 3 ácidos grasos, y este glicerol viaja hasta el hígado para hacer gluconeo, que era el que la tenía más fácil. ¿Se acuerdan que era un trayecto cortito en citosol? Tenía que revertir solo 2 enzimas irreversibles, no 3, como el lactato o la alanina. Así que una vez que aparece el glicerol, por más que aparece más tarde, no estaba antes, es el más rápido y más eficiente. Se dice que una vez que la gluconeo está instalada en un ayuno más prolongado, el 50% de la glucosa generada proviene de glicerol. Además es de esperar que tengamos bastante tejido adiposo, así que tengo para rato. Esta es la gluconeo a partir de glicerol. Y recuerden que los ácidos grasos, para agregar una vía más aquí, los ácidos grasos van a hacer beta-oxidación, sobre todo a nivel muscular. Los ácidos grasos, por beta-oxidación, no tenían enzima clave, pero sí era una forma de obtener energía. Y si el ayuno se prolonga mucho, entonces, y por lo que les dije, porque siguen los días de ayuno, o porque mi dieta es muy estricta, o estoy haciendo una dieta cetogénica, etc., aparecen los cuerpos cetónicos. No en un ayuno prolongado normal de 6-8 horas, sino en un ayuno mucho más prolongado, o que se repitan los días la dieta restrictiva demasiado hipocalórica. ¿Quiénes van a usar los cuerpos cetónicos? Los que se generaron en forma basal, los poquitos que hay, que ya les conté, que en ayunos más cortos sí aparecen, los utiliza el riñón, los utiliza el corazón. Pero en un ayuno muy prolongado los va a usar el sistema nervioso, como ya hemos visto. Así que podríamos agregar aquí que si el ayuno se prolonga, también tenemos cetogénesis y cetolisis, ambas vías acopladas, que no tienen enzima clave. Todo esto ocurre en situación entonces de ayunos prolongados. Si cambiamos radicalmente el chip, es decir, que por fin escuché las señales y comí, nos aparece la insulina, hormona de la saciedad. Y yo a la insulina me la imagino como alguien que viene a brindar tranquilidad. La insulina es todo paz y amor. Es decir, el hecho de haber comido para el cuerpo es absoluta tranquilidad. No piensen en emergencia, no piensen en todo lo que estuvo pasando hasta hace un rato, que todo el cuerpo se estaba desesperando porque yo seguía sin comer. Acá, el hecho de comer una simple galletita de agua para el cuerpo es maravilla. Así que ni les digo lo que es comer un plato de comida de verdad, digo un plato en serio, con los 3 macronutrientes, con fibra, con agua, con vitaminas, con minerales, pero que energéticamente da un buen aporte. Para el cuerpo es absoluta tranquilidad. Comer es tranquilidad. La insulina utiliza, no dije qué receptor utiliza el cortisol en la diapositiva anterior, solo a modo de repaso. Recuerden que el cortisol, por ser hormona esteroide, deriva del colesterol, así que utiliza un receptor intracelular, ¿no? Esto ya lo vimos, va directo al núcleo o va a encontrar a su receptor en citosol. No utiliza receptor de membrana, porque sí puede atravesar la membrana celular. La insulina que está acá es proteína, por lo tanto, igual que el glucagón, utiliza un receptor de membrana. Ella no necesita generar segundo mensajero porque no estoy en situación de emergencia. No necesito desesperarme y avisarle rápido a todas las organelas y a todas las vías metabólicas o enzimas claves. Así que la insulina utiliza el receptor de membrana acoplado, receptor llamado tirosina quinasa. ¿Se acuerdan? Era el que se autofosforilaba. Bueno. Una vez que la glucosa llega al hígado, porque esta diapositiva ya la vimos, el hígado en el medio, el hígado grandote, dibujado así a propósito porque es el coordinador metabólico general, es la aduana. Una vez que la glucosa, después de la digestión y absorción, llega al hígado,
el hígado decide, porque ya tiene su propio comité de asesores, decide a quién mandar o qué hacer con toda esa glucosa que llega. Que imagínense que si he comido un carbohidrato complejo, sobre todo, es enorme la cantidad de glucosa que le llega. Y es tanta que por eso el hígado tenía las dos enzimas para fosforilarla y retenerla y activarla. ¿Se acuerdan de la glucoquinasa y la exoquinasa? El hígado tiene las dos justamente para que en situación de abundante saciedad poder ir fosforilando rápidamente. Bueno, esa glucosa que tiene el hígado, lo primero que va a hacer es ir al cerebro y glóbulo rojo. O sea, el hígado paga sus deudas y se saca de encima esa molestia que tiene del cerebro diciéndole todo el día, dame glucosa, dame glucosa, dame glucosa. Dice, bueno, toma, acá la tenés, no me hinches más. Y después que les dio a ellos, es como quien paga las deudas, digo, bueno, ¿y ahora qué me compro? ¿Qué hago con esta glucosa? Lo otro que hago es mandársela a todos los tejidos restantes. Después que abastecí a los principales, le mando al resto. Yo acá dibujé algunos, dibujé 3, pero piensen que esta glucosa va a parar desde el pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. Digo, todas nuestras células de nuestro organismo utilizan glucosa como combustible. Todos saben hacer glucólisis y es su forma de obtener energía. Por eso, cuando hablamos de plan de alimentación normal, decimos 50-60% de carbohidratos. Aunque yo no sea deportista, fíjense que todas nuestras células utilizan glucosa. Este es el primer argumento que podríamos tener para una persona que defiende una dieta, no plan de alimentación, una dieta hipohidrocarbonada. No hay demasiados argumentos para sostener una dieta así. Una persona que restringe todos los carbohidratos porque quiere bajar de peso. Sí, va a bajar de peso, pero de una manera no saludable, porque estoy dejando sin el combustible principal a muchos de mis tejidos, aunque no sean tejidos que pongan en riesgo mi vida. Bien, esa glucosa entonces distribuida, fíjense que por ejemplo se la mando al músculo que tiene abierto su GLUT4, al igual que el tejido adiposo. GLUT4 inducido por insulina, estoy en situación de saciedad, así que se está abriendo el GLUT4. ¿Qué hace el músculo cuando deja entrar a la glucosa? Lo utiliza como fuente de energía, así que ahí vendrá la decarboxilación oxidativa del piruvato, segunda vía que vengo nombrando, yo acá no les hice la listita, pero pueden hacerla ustedes. Ya nombramos glucólisis, cuya enzima clave es la fosfofructoquinasa 1, ¿se acuerdan? FFK. Después tengo la decarboxilación oxidativa del piruvato, enzima clave complejo piruvato deshidrogenasa, si tengo mitocondria, claramente, ¿no? Y luego tengo ciclo de Krebs. En todos los tejidos está ocurriendo esto. Yo lo estoy mostrando en músculo, pero en todo aquel que tenga mitocondria, esto está ocurriendo, estas 3 vías acopladas. Ciclo de Krebs, que por supuesto no tiene enzima clave. Y lo otro que va a hacer el músculo, si le llegó bastante ingreso de glucosa, dice, yo me cubro, por si ahora se le ocurre hacer actividad física, voy a guardar, porque él tiene sus propias reservas, voy a hacer, número de vía cuarta, glucógenogénesis muscular. Es decir, enzima clave glucógeno sintasa, ahorro por si necesito hacer algún tipo de movimiento muscular. Utilizar eso como combustible para mí, no se lo voy a regalar a nadie. ¿Qué hace el tejido adiposo? Una vez que se abrió el GLUT4, entra la glucosa. A partir de esta glucosa, recuerden que el tejido adiposo le roba un pasito a la glucólisis, va a haber glucólisis, pero le robo un pedacito para obtener el glicerol activado, el glicerol P, ya que en el tejido adiposo vimos que no teníamos la glicerolquinasa. No era fácilmente activado este. Los ácidos grasos sí, se activaban con CoA, una enzima que gastaba un ATP, pero era como que fueran 2. Todas estas cosas se las digo para ver si se las acuerdan. Y una vez que tengo el glicerol activado, que se lo robé a la glucólisis, con ambos sustratos activados voy a fabricar triglicéridos. Esto se llama lipogénesis. Previamente, para hacer la lipogénesis, porque la lipogénesis no tiene enzima clave, tuve que fabricar estos ácidos grasos y después activarlos. Y esto se llama síntesis de ácidos grasos, cuya enzima clave es la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, repasando, recapitulando, hasta ahora vimos glucólisis en todos los tejidos, glucógenogénesis, la nombré por ahora en el músculo, pero también sabemos que ocurre en el hígado, decarboxilación oxidativa del piruvato y ciclo de Krebs. ¿Qué más nombré? Síntesis de ácidos grasos con su enzima clave y lipogénesis que no tiene enzima clave. O sea que hemos comido carbohidratos y mi cuerpo, al igual que el músculo, dice mi tejido adiposo, al igual que el músculo, dice yo también voy a reservar, pero como yo no reservo glucógeno, lo que reservaré es triglicéridos para una eventual
situación de ayuno o para una eventual actividad física o situación de estrés. Guardo grasas aquí. ¿Qué más hago con la glucosa? Bueno, además de dársela a los otros tejidos, ¿no? Al glóbulo rojo y cerebro ya lo nombramos. ¿Ven que acá sigue generando lactato? Esta vez inevitable para el pobre glóbulo rojo. ¿Qué es el hígado? Dice, bueno, ahora me ocupo de mí, ya que cubría todo el resto, me ocupé de toda la familia, ahora pienso en mí. ¿Y qué hago? Pagué mis deudas. Voy a depositar mis propias reservas de glucógeno, mis reservas de glucosa en forma de glucógenogénesis de nuevo, glucógeno sintasa de nuevo activada, porque yo voy a guardar esto porque yo soy previsor y capaz que hasta dentro de unas horas esta persona no vuelve a comer. Aprovechemos la situación de abundancia para ahorrar. También va a fabricar lípidos. Recuerden que en el hígado también tengo lipogénesis, pero no es esta misma lipogénesis, es lipogénesis para exportación. Esto ya lo vimos, los triglicéridos que se fabrican en hígado deben salir por las venas suprahepáticas a través del VLDL, lipoproteína que transporta triglicéridos endógenos. Y que una vez que estos VLDLs, triglicéridos transportados en VLDL, salen a sangre, se acuerdan que se encontraba con el HDL, que le presta las APO necesarias, y es atacado por la LPL, la lipoproteína lipasa, que esa también era inducida por insulina. Entonces, aunque no es una vía metabólica, estaría bueno que ustedes se acuerden de eso, porque todo va con todo, ¿no? Estamos integrando. Esa LPL era activada por insulina en sangre, enzima plasmática, no tisular, lipolítica plasmática que rompe los VLDL y también los kilomicrones. Otra vía que sí vamos a agregar a la lista es la vía de las pentosas. Yo aquí la dibujé en hígado, pero recuerden que la vía de las pentosas también la hace el tejido adiposo, la hace el macrófago, ¿sí? La hace el glóbulo rojo, todos aquellos que necesiten de su cofactor, de los NADPHs. Bueno, la vía de las pentosas también tenía enzima clave, que también, si se fijan en su cuadro, es estimulada por insulina y era la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O sea que miren la cantidad de vías metabólicas que se desencadenan en saciedad. También aquí yo tengo dibujado que va a haber Krebs, claramente el hígado hace también de carboxilación oxidativa y Krebs porque él tiene que sobrevivir, así que va a obtener energía. Y también hace síntesis de colesterol. Acuérdense que esto también ocurre en saciedad, principalmente en el hígado, en otros tejidos como la piel, etc. También ocurre, pero principalmente en hígado fabricó colesterol. Esto era inducido por insulina. Su enzima clave, que tenía 4 regulaciones, la HMG-CoA reductasa. Todo esto ocurre en saciedad. Fíjense lo cansado que debe estar el hígado en situación de saciedad. ¿Qué quiero decir? Que después de comer muchas veces sentimos sueño o dolor de cabeza, dependerá si es un dolor referido porque hemos comido muchas grasas, por ejemplo, y estoy además pidiéndole al hígado que además de hacer todo esto, me libere bilis porque he comido grasas. O sea, el hígado tiene un enorme laburo en situación de saciedad y eso puede hacer que nosotros como nutricionistas tengamos que planificar el día de la persona y distribuirle sus ingestas. Fíjense que la gente que come mucho en las comidas principales y muy poco en el resto, por eso come mucho en las comidas principales porque tiene hambre y porque el cuerpo está demandando una energía que no llegó a través de colaciones o el desayuno fue apenas un mate y después no comió más nada, esto hace que el hígado tenga mucho trabajo y por eso induce al sueño. Tendríamos que ser previsores en cómo distribuir las comidas en el día, pensando en si la persona después de comer va a hacer actividad física o después de comer tiene que rendir un examen o tiene que manejar. Digo, son situaciones donde el hígado está sobrecargado. Bueno, todo esto entonces ocurre en situación de saciedad. Y nos queda situación de estrés. Aquí voy a cortar para que no se haga tan larga esta primera parte.